buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que aqueja a nuestro país, que es la corrupción. La corrupción es una palabra que no se puede definir porque se da tanta corrupción en nuestro país que ya da vergüenza llamarse peruanos o llamarse ahora también en nuestra región, que se ha visto un montón de casos de corrupción, especialmente en lo que es en nuestros gobiernos regionales. Y no solo tampoco es en los gobiernos, también se da en las entidades públicas, en las entidades privadas, ¿no? Y por tal motivo, hoy vamos a tratar de la corrupción. Y vamos a ver las opiniones de los docentes del ICEP Huaraz y algunas personas que viven en el distrito de Huaraz. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben, con tal de que Para usted, ¿cómo ve usted la corrupción? Un concepto sobre la corrupción. Mira, la corrupción es un mal que viene aquejando a nuestro país. La corrupción pues es prácticamente lo contrario al manejo y la práctica de valores, ¿no?, que favorecen a todo un colectivo, a toda una sociedad. La corrupción es estar sumergido en aspectos ilícitos, ilegales, que lindan en contra de la Constitución, de las leyes, que linda en contra de los derechos de la gran mayoría. Entonces, la corrupción pues es un aspecto que pues viene aquejándole a la sociedad peruana, incluso al sistema educativo peruano. Claro. ¿Dónde encontramos mayor cantidad de corrupción? ¿Usted dónde ha visto más? Bueno, el tema de la corrupción prácticamente ahora se ha difundido en todos los estratos sociales. Inicialmente se veía corrupción en el gobierno, en los que administraban el Estado, ministros, incluso presidentes, congresistas, etcétera, ¿no? Pero ahora la corrupción no solamente está a ese nivel, la corrupción pues está en la misma población. El pueblo se ha vuelto cómplice de la corrupción, cómplice de una serie de injusticias que se vienen dando en el país. El pueblo, la frase común que dice: no importa que robe, pero que haga obras. Miren el nivel o la concepción que tiene la sociedad acerca de la corrupción. Claro. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en la vida cotidiana? ¿Usted en su trabajo, cuando va a mercado? Mira, la corrupción en la vida cotidiana, ¿cómo se manifiesta? Simplemente, si hablamos de la puntualidad, la disciplina, el hecho de pretender decir a los controladores que te marquen la tarjeta de entrada o de salida, en este caso si estás trabajando en el sector público, es una forma de corrupción. El alumno, el estudiante, si se colude con el profesor de cualquier área, en este caso se hace cómplice con las injusticias en perjuicio de una institución, también es una forma de corrupción. El ser cómplice con todas las acciones
deshonestas que hacen en este caso nuestras autoridades o algún servicio y uno no dice nada, también es una forma de corrupción. ¿En nuestro país usted cree que la corrupción está demasiado alta? Mire, en los últimos años la corrupción en nuestro país ha crecido. Yo me podría remontar a la década del gobierno de Fujimori, del 93 a la fecha, desde el momento que nos impusieron una constitución espuria, dando beneficios a los capitalistas, a los grandes empresarios, pues donde se vieron denuncias donde las autoridades estaban coludidas, ¿no? Estaban coludidas con el sistema de administración del Estado, pues a la fecha ha crecido, ha desarrollado el tema de corrupción, que ya no está en el aparato solamente de los que nos gobiernan, sino está en el pueblo. El pueblo, por necesidad, por su pragmatismo, ha sido empujada a la corrupción, ya sea en la búsqueda de un empleo, ya sea al querer ingresar a una institución, etc. La corrupción, si se habla en las obras públicas que desarrollan en este caso los municipios locales, provinciales, la corrupción está presente. Ingenieros, profesionales que engañan a su pueblo con actitudes deshonestas. Hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Muy buenos días, hoy nos encontramos con la opinión del público. ¿Usted ha visto las obras en su distrito que ha habido corrupción o han estado bien elaboradas? Sí, sí ha habido. Por ejemplo, cuando mandamos a hacer una losa deportiva, siempre ha habido tanto no se ha dicho, pero no salió esa cantidad, pues salió menos. ¿Podría dar ejemplos de la corrupción en nuestro departamento de Ancash, provincia de Huaraz y distrito? Mire, sabemos que en estos últimos 3 gobiernos regionales, en la región Ancash, nuestra región ha estado involucrada en casos escandalosos de corrupción. Específicamente han sido acusados en este caso, pues, y ahorita están en investigación el presidente regional, en este caso Álvarez, el señor en este caso Waldo Ríos. Entonces, si es que hay todo un cuestionamiento de la población, hay todo un cuestionamiento, significa que ha habido unos manejos extraños en la administración de la región, probablemente, como arguyen y manifiestan, existe una sobreevaluación de las obras que cuestan 1 millón, 2 millones, han sido sobrevaluados en 4, 5, 6 millones. Entonces es todo un robo sistemático en complicidad de autoridades de los diferentes sectores, poder judicial, poder en este caso ejecutivo, legislativo. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en la educación? En la educación también se observa pues la corrupción. Por ejemplo, ahorita cuando dicen el concurso para nombramiento de plazas, para ocupar plazas vacantes. Si por ahí se observa de que, por ejemplo, un docente ya dio una dádiva, ya dio un soborno a una de las autoridades, como dicen, hay que poner las cosas sobre la mesa o debajo de la mesa, sí. Ya hubo un centavo, prácticamente ya es una forma de corrupción. ¿Usted cree que la corrupción también hay en la educación? Mire, en la educación también la corrupción está presente.
quiero partir de los docentes, de nuestros colegas. Conforme hay docentes muy, como se dice, muy comprometidos con su responsabilidad, con su trabajo, también hay docentes que destacan por cuestiones de deshonestidad, por cuestiones de cobrar a sus estudiantes, chantajear a sus estudiantes, favorecer a sus estudiantes, etc. Es una forma de corrupción, si se quiere hablar a nivel de los docentes. ¿Cree que los gobernantes son corruptos? Con la forma como se ha podido observar hasta ahora, sí, porque mira, los gobernantes no solamente son los presidentes del Perú, los gobernantes también son los presidentes regionales, son los consejeros provinciales, son los congresistas y son los del ministerio. Entonces, los consejeros regionales, los regidores, si no cuestionan lo que se está haciendo, están dentro de la corrupción. Claro. ¿Cómo podríamos evitar que haya más corrupción en nuestro país? Una alternativa para evitar, en este caso, la corrupción en nuestro país es el control social. La población debe asumir una postura sociocrítica de denunciar todo acto de corrupción. ¿Cómo podríamos evitar, la población, para que no haya más corrupción en nuestro país? Bueno, evitaríamos que no haya más corrupción cuando una nueva generación crezca, desarrolle con nueva mentalidad de madurez, con nueva mentalidad de desempeño y logrando de repente nuevamente los valores, ¿no? Bueno, la corrupción existió desde hace tiempo. Desde mucho antes. Pero no pues como extremo, como es ahora. Claro, no se veía mucho. Claro, era la corrupción pero no notoria. Claro. Pero desde que apareció el señor Fujimori, ahí se empezó observó con mayor cantidad. Para evitar la corrupción en nuestro país entre un militar, señorita, porque así como estamos, nuestro país está totalmente ya... ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para contrarrestar el problema de corrupción en nuestro país, región, provincia y nuestros centros poblados y locales? Un aspecto que debe tener en cuenta es mejorar la educación. Otro aspecto es ser muy rigurosos en sus leyes. Las leyes deben estar orientadas a sancionar, a castigar todo acto inmoral, todo acto ilegal, regular todas sus normas, ser más drástico en sus leyes, el aspecto educativo, y orientar una política educativa pues al cultivo de valores, al enriquecimiento de valores para el desarrollo de toda una sociedad y de todo un colectivo. Obras públicas cuestan más del doble del presupuesto oficial. ¿Por qué faltan hospitales y sobran enfermos en las filas? Si el voto de los ciudadanos, el que elige a los políticos, ¿por qué los políticos permiten que suceda esto con los ciudadanos? Para explicar esta cuestión, es preciso contar una historia que comienza muy atrás, en las urnas. Todos los partidos y candidatos precisan dinero para hacer su campaña política. Y no hay nada malo en eso. El problema empieza cuando algunos candidatos tienen acceso a más recursos que otros, como donaciones millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos, funcionarios y hasta la propaganda oficial para apoyar a sus candidatos. Cuanto más dinero se tiene, más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y en consecuencia más votos. Por ello, el que dona también espera beneficios a cambio, y así los políticos electos acaban actuando más en favor de quienes les financian que de los votantes. Esto explica por qué a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas ocasiones son poco útiles en lugar de hospitales en lugares donde más se necesitan, y por qué en ocasiones se cierran los ojos ante obras sobrefacturadas o ante